Papá, lo haremos el próximo mes. Esas 5 palabras me las dijo mi hija Diana por teléfono el viernes por la tarde, mientras yo estaba en el depósito de plomería donde trabajo desde hace 23 años en Oak Cliff, Dallas. Tenía las manos sucias de grasa de tubería y el teléfono pegado a la oreja con el hombro, tratando de entender por qué el bautizo de mi nieto se había cancelado de repente. ¿El próximo mes? Pero mija, ya tenía todo listo, ya pedí el día libre, ya compré el traje nuevo, ya, sí, papá, ya sé, pero es que surgió algo con el padrino, mejor así tenemos más tiempo para organizarlo bien. Su voz sonaba rara, nerviosa, como cuando era niña y había roto algún plato en la cocina y trataba de explicarme antes de que yo me diera cuenta, pero yo no dije nada más. Después de todo, era mi hija, la niña que cargué en brazos desde el hospital Parkland, cuando nació hace 28 años. Está bien, mija, como tú digas, te amo, papá, te hablo mañana. Colgó antes de que yo pudiera decir algo más. Me quedé ahí parado, con el teléfono todavía en la mano, viendo las tuberías de cobre apiladas contra la pared del depósito. Mi compañero de trabajo, Javier, me miró desde la otra esquina, donde estaba organizando las llaves inglesas. ¿Todo bien, don Rafael? Sí, todo bien, pero no era cierto, algo no cuadraba en todo eso. Diana había estado planeando este bautizo durante 2 meses. Había hablado conmigo cada semana sobre los detalles, la iglesia de San José en Bishop Arts District, el salón que habían rentado en Jefferson Boulevard, el menú que había escogido. Hasta me había preguntado si podía invitar a mi compadre, Esteban y su señora, los únicos amigos que me quedaban después de que murió mi Rosario hace 3 años. El sábado me levanté temprano, como siempre. A las 5:30 ya estaba tomando café en mi cocina, la misma donde Diana se sentaba a hacer tarea cuando estaba en la secundaria South Oak Cliff, la misma mesa donde le ayudé con las matemáticas que se le dificultaban, donde celebramos, cuando se graduó de enfermera en el Centro College, donde lloramos juntos cuando me dijeron que Rosario tenía cáncer. Tenía todo el día libre, por primera vez en meses no tenía que ir a arreglar calentadores de agua o destapacaños en casas de gente desconocida. Me había arreglado temprano, me había puesto la camisa blanca que Rosario me compró en Penney antes de enfermarse, y los zapatos negros que solo usaba para ocasiones especiales. A las 10 de la mañana, mi teléfono hizo ese sonido que hace cuando llegan notificaciones de Facebook. Rosario me había enseñado a usar esa aplicación antes de morir, para que pudiera ver las fotos de Diana y del bebé. Yo no entendía mucho de esas cosas, pero había aprendido lo básico. Abrí la aplicación, mientras tomaba mi segundo café, y ahí estaba, una foto de Diana cargando a mi nieto Sebastián, vestido con un ropón blanco hermoso que yo nunca había visto. Estaba en los brazos de un hombre que reconocí como el padrino, el mismo que supuestamente había causado la cancelación. Detrás de ellos se veía claramente el altar de la iglesia de San José, con las flores blancas que Diana me había descrito. Por teléfono, la foto tenía fecha de esa misma mañana, hacía 2 horas. Debajo decía, Sebastián ya es hijo de Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron en este día tan especial. 23 personas habían puesto corazoncitos. Mira, hermano Aurelio había comentado, felicidades, Diana, qué hermoso se ve Sebastián, mi hermano, que vivía a 4 cuadras de mi casa, que no me había dicho ni una palabra. Seguí bajando por los comentarios. Estaba mi cuñada Teresa, hermosa ceremonia, mi compadre Esteban, el mismo que Diana me había sugerido invitar, qué bendición tan grande. Todos habían estado ahí, todos excepto yo. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Era la misma sensación que tuve cuando el doctor me dijo que a Rosario ya no le quedaba mucho tiempo, como si alguien me hubiera puesto una prensa en el pecho y la estuviera apretando poco a poco. ¿Cómo era posible que mi propia hija me hubiera mentido? ¿Cómo era posible que hubiera bautizado a mi nieto sin mí? ¿Para qué me había inventado esa historia del próximo mes? Me quedé sentado en mi cocina hasta las 12 del mediodía, mirando esa foto una y otra vez. El mismo nieto que yo había cargado en el hospital cuando nació.
el mismo al que le había comprado su primer juguete, una pelotita de béisbol que costó $5 en la tienda del Dollar, el mismo que había estado esperando con ansias que fuera bautizado para poder sentir que ya era oficialmente mi nieto ante los ojos de Dios. En esa foto, Sebastián se veía hermoso, Diana se veía feliz, todo el mundo se veía completo, todo, excepto el lugar vacío donde debería haber estado yo. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla de la cocina, mirando el teléfono como si fuera a cambiar lo que había visto, como si las fotos fueran a desaparecer y todo fuera una pesadilla de la que me iba a despertar. Pero cada vez que actualizaba Facebook, ahí seguía la imagen, mi nieto siendo bautizado sin su abuelo. Traté de encontrarle lógica a todo eso. Tal vez había sido una decisión de último momento. Tal vez el padrino había amenazado con no ir si esperaban hasta el próximo mes. Tal vez Diana había querido ahorrarme el trabajo de pedir otro día libre, sabiendo que en el depósito no les gusta que falte gente los sábados. Pero mientras más le daba vueltas, menos sentido tenía. Diana me había dicho que el padrino había causado la cancelación, pero ahí estaba él en la foto, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me había dicho que necesitaban más tiempo para organizarlo, pero todo se veía perfectamente organizado. Las flores, la decoración, hasta la ropita del bebé que yo nunca había visto, como si hubieran estado planeando todo a mis espaldas desde hacía semanas. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Diana. Hola, papá, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, más ligera, como cuando uno se quita un peso de encima. Bien, mija, aquí en la casa. Qué bueno. Oye, papá, ¿estás viendo televisión? Te recomiendo que veas el canal de deportes. Están dando el partido de los Cowboys. Me quedé callado un momento. Diana nunca me recomendaba programas de televisión. Nunca le había importado el fútbol americano. Diana, sí, papá, ¿ya decidieron cuándo va a ser el bautizo el próximo mes? Hubo un silencio demasiado largo. Sí, todavía no hemos hablado con el padre. Te aviso en cuanto sepamos algo. Está bien. Bueno, papá, te dejo. Sebastián está llorando y tengo que atenderlo. Diana, sí, estuve a punto de preguntarle por la foto de Facebook. Estuve a punto de decirle que había visto todo, pero algo me detuvo, una vocecita dentro de mí que me decía que esperara, que tratara de entender qué estaba pasando antes de acusar a mi propia hija de mentirosa. Nada, mija, cuida a Sebastián, te amo, papá, yo también te amo. Pero cuando colgó, me di cuenta de que por primera vez en mi vida, esas palabras se habían sentido vacías viniendo de ella. El domingo por la mañana fui a misa en la iglesia de San José, la misma donde había sido el bautizo. Padre Miguel me saludó después del servicio, como siempre hacía. Don Rafael, ¿cómo está usted? Bien, padre. Oiga, ¿ayer hubo bautizo aquí? Sí, claro, el de su nieto Sebastián. Hermosa ceremonia. Lástima que usted no pudo venir. Las palabras me cayeron como martillazo en el estómago. Padre Miguel sabía que era el abuelo, pero también sabía que no había estado ahí. Diana, le dijo por qué no pude ir. Me dijo que usted estaba enfermo, que tenía gripe y no quería contagiar al bebé. Enfermo. Diana le había dicho al padre que yo estaba enfermo. Sí, la gripe. Espero que ya se sienta mejor, don Rafael. Sí, padre, ya estoy mejor. Pero era mentira. Cada palabra que salía de esa conversación me hacía sentir peor. Caminé a casa despacio, tratando de procesar todo. Diana no solo me había mentido a mí, le había mentido al padre también. Había construido una historia completa para justificar mi ausencia, como si hubiera planeado todo con anticipación, como si hubiera estado esperando una excusa para no invitarme. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sofá donde Rosario y yo solíamos ver las noticias de la noche, el mismo sofá donde Diana se acostaba cuando era niña y tenía pesadillas, donde la tranquilizaba hasta que se volvía a dormir. En ese momento, entendí algo que me heló la sangre. Diana no me había excluido por accidente, no había sido una decisión de último momento, no había sido un malentendido.
me había excluido a propósito. Mi propia hija había preferido bautizar a su hijo sin mí que conmigo, pero lo que no entendía era por qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, dándole vueltas a los recuerdos de Diana cuando era pequeña. Recordé el día que nació, el 15 de marzo de 1996, a las 6:23 de la mañana en el Hospital Parkland. Yo tenía 28 años y acababa de empezar como ayudante de plomero en la empresa de don Armando. Rosario había tenido un parto difícil, 18 horas de dolores, y cuando finalmente nació Diana, yo lloré como no había llorado desde que se murió mi papá. Es igualita a ti, me dijo Rosario cuando me la pusieron en los brazos por primera vez. Diana tenía los ojitos cerrados y los puñitos apretados, como si estuviera peleando contra el mundo desde el primer día. Durante los primeros años, Diana y yo éramos inseparables. Cuando Rosario trabajaba el turno de noche en el Hospital Methodist Dallas, yo me quedaba con Diana, le daba de comer, la bañaba, le leía cuentos en español que mi mamá me había leído a mí cuando era niño. Los sábados por la mañana, la llevaba conmigo al depósito de plomería, donde don Armando me dejaba trabajar medio día para ganar unos pesos extra. Diana se sentaba en una cajita de madera que yo le había hecho, viendo cómo reparaba tuberías o armaba conexiones. Le explicaba cada herramienta, cada proceso, como si fuera a convertirse en plomera cuando creciera. Ella me escuchaba con esos ojos grandes y curiosos, haciendo preguntas que me parecían más inteligentes que las de muchos adultos. Papá, ¿por qué el agua sale caliente de esa tubería y fría de la otra? Porque cada una tiene su trabajo, mija, como las personas. Cada quien tiene que hacer bien su parte para que todo funcione. Cuando Diana cumplió 5 años, le regalé una caja de herramientas de juguete que compré en la tienda de Walmart en Campus Dome Road. Era una caja rosada con un martillito, unas llaves inglesas de plástico y un destornillador pequeñito. Diana se emocionó tanto que lloró de felicidad. Ahora puedo ayudarte de verdad, papá. Y sí me ayudaba. Obviamente no podía hacer el trabajo real, pero me alcanzaba las herramientas que necesitaba, me sostenía la linterna cuando trabajaba en lugares oscuros, y me hacía compañía durante esas largas horas de trabajo. Rosario decía que Diana tenía más paciencia para el trabajo manual que la mayoría de los hombres que conocía. Cuando Diana empezó la escuela primaria en la Dandon Rogers Elementary, yo la llevaba todas las mañanas antes de ir al trabajo. Manejaba 15 minutos extra cada día para dejarla en la puerta principal, pero valía la pena ver cómo corría hacia el edificio con su lonchera en la mano, volteando a despedirse de mí desde la entrada. En las tardes, cuando llegaba a recogerla, Diana siempre tenía algo que contarme, que había aprendido una palabra nueva en inglés, que la maestra había felicitado su dibujo, que había hecho una nueva amiga. Durante el camino a casa, me platicaba cada detalle de su día como si fuera la cosa más importante del mundo. ¿Y tú qué hiciste hoy, papá? Arreglé un calentador de agua en una casa en Oak Lawn. La señora me dio propina porque terminé rápido. ¿Te dijo que eras el mejor plomero de Dallas? No, mija, pero me dijo gracias. Yo sé que eres el mejor plomero de Dallas, mejor que todos. Esas conversaciones en el carro fueron las mejores de mi vida. Diana me veía como su héroe. Cuando sus amiguitas del barrio hablaban de los trabajos de sus papás doctores, abogados, maestros, Diana siempre decía con orgullo, mi papá arregla las cosas que se rompen. Sin él, nadie podría bañarse con agua caliente. Los fines de semana construíamos cosas juntos en el garaje. Yo le enseñé a usar herramientas de verdad cuando cumplió 8 años. Primero el martillo, después el destornillador, luego las llaves inglesas. Le hicimos un comedero para pájaros, una casita para el gato del vecino, y hasta una mesa pequeña para su cuarto. Mira, papá, ya sé usar la llave inglesa solita. Muy bien, mija, pero siempre con cuidado. Cuando sea grande, voy a trabajar contigo en el depósito. ¿De verdad? Sí, vamos a ser el equipo de plomeros más famoso de Texas. Cuando Diana empezó la secundaria, las cosas comenzaron a cambiar poquito a poquito. Ya no quería que la
llevara hasta la puerta de la escuela. Me pedía que la dejara en la esquina para que sus amigas no vieran mi camioneta vieja de trabajo. Ya no me contaba todo lo que pasaba en su día. Las conversaciones en el carro se volvieron más cortas. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Nada especial. Yo pensaba que era normal. Rosario me decía que todas las niñas pasan por esa etapa cuando se vuelven adolescentes, que necesitan su espacio, su independencia, que no significaba que me quisiera menos, pero ahora, acostado en mi cama a las 3 de la mañana, recordando todo eso, me preguntaba si había sido el principio de algo más profundo, si Diana había empezado a avergonzarse de mí desde entonces, y yo había sido demasiado tonto para darme cuenta. En todos estos años trabajando como plomero, he aprendido que los problemas grandes siempre empiezan como goteras pequeñas. Al principio no las notas. Cuando te das cuenta, ya el daño es tan grande que es difícil de reparar. Tal vez eso había pasado con Diana y conmigo. Tal vez había empezado a avergonzarse de su papá el plomero desde la secundaria, y yo nunca me di cuenta porque no quería verlo. Tal vez por eso me había excluido del bautizo, porque en su nueva vida, con su esposo que trabajaba en una oficina y sus amigos que tenían carreras profesionales, yo era la gotiera que arruinaba todo. El lunes por la mañana, mientras tomaba café antes de ir al trabajo, decidí llamar a mi hermano Aurelio. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado en ese bautizo, alguien que me pudiera explicar qué había pasado realmente. Aurelio vive en Irving, a 20 minutos de mi casa. Trabajamos juntos en construcción durante 5 años antes de que él se cambiara a ser supervisor en una fábrica de muebles. Siempre hemos sido cercanos, aunque desde que murió Rosario hablamos menos seguido. Aló, Aurelio, soy Rafael. Hermano, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que llames. Bien, bien. Oye, quería preguntarte por el bautizo de Sebastián. Hubo un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ay, Rafael, yo pensé que tú no habías querido ir. ¿Cómo que no había querido ir? Diana me dijo que habías decidido no asistir porque te sentías incómodo, con toda la familia de Marcos. Marcos era el esposo de Diana, un contador que trabajaba en una empresa grande en el centro de Dallas, un muchacho educado, pero que siempre me había tratado como si yo fuera inferior a él, como si las palabras le costaran trabajo cuando me hablaba. Aurelio, eso no es cierto. Diana me dijo que se había cancelado. Otro silencio, más largo que el anterior. ¿Te dijo que se había cancelado? Sí, el viernes me habló para decirme que Marcos estaba enfermo y que lo harían el próximo mes. Rafael, la voz de Aurelio, sonaba como cuando éramos niños y él tenía que darme una mala noticia. El bautizo nunca se canceló. Diana había mandado las invitaciones desde hace 3 semanas. Hasta contraté a la comadre Lupita para que hiciera el pastel. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado vidrio molido. Diana no solo me había mentido, les había mentido a otros sobre mí. Había creado una historia completa para justificar por qué su papá no estaría en el bautizo de su hijo. ¿Qué más te dijo Diana de mí, hermano? Mejor ya no hablemos de eso. No, Aurelio, necesito saber. ¿Qué más te dijo? Aurelio suspiró tan fuerte que lo escuché perfectamente por el teléfono. Me dijo que últimamente habías estado muy amargado desde que murió Rosario, que no querías convivir con gente nueva, que preferías estar solo. Cada palabra era como una bofetada. Diana había usado la muerte de Rosario, el dolor más grande de mi vida, como excusa para excluirme. Había convertido mi luto en una razón para avergonzarse de mí. ¿Y tú le creíste, Rafael? Yo no sabía qué pensar. Tú casi no has salido de tu casa en estos 3 años. Cuando te invitamos a las reuniones familiares, siempre dices que estás cansado del trabajo. Era cierto, después de que murió Rosario, me había vuelto más solitario. Las reuniones familiares me dolían porque ella no estaba ahí, pero nunca pensé que Diana interpretaría eso como que yo no quería estar cerca de mi nieto. Aurelio, ¿había más gente ahí que me conociera? Sí, hermano, estaba toda la familia de Marcos, sus papás, sus hermanos, sus tíos, como 30 personas. ¿Y qué dijeron cuando Diana explicó por qué yo no estaba? Nadie dijo nada, pero
Yo vi cómo se miraron entre ellos, como cuando alguien dice algo que no suena verdadero. Eso era lo peor de todo. Diana no solo me había excluido, me había humillado delante de gente que no me conocía. Había permitido que la familia de Marcos pensara que yo era un viejo amargado que no quería conocer a su nieto, que no me importaba mi propia familia. Rafael, ¿quieres que hable con Diana? No, hermano, no hables con nadie de esto. Yo me voy a encargar. ¿Estás seguro? Sí, gracias por ser honesto conmigo. Cuando colgué, me quedé sentado en la cocina con las manos temblando. No era solo coraje lo que sentía, era algo más profundo. Era la comprensión terrible de que mi propia hija me veía como una vergüenza. Durante el trabajo ese día, no pude concentrarme. Estaba arreglando un drenaje tapado en una casa en la que pero mi mente estaba en otro lado. El dueño de la casa, un señor mayor como yo, me ofreció café y me preguntó por mi familia. ¿Tiene hijos? Una hija. ¿Nietos? Un nieto. ¡Qué bendición! Los nietos son la alegría de la vejez. No pude responderle que mi nieto había sido bautizado sin mí. No pude explicarle que mi hija me había convertido en un fantasma en mi propia familia. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Diana en mi contestadora. Hola, papá, espero que hayas tenido buen día en el trabajo. Quería contarte que ya hablé con el padre de San José sobre el bautizo del próximo mes. Me dijo que necesita tiempo para revisar su calendario. Te aviso cuando sepa algo. Te amo. Era increíble. Diana seguía mintiendo, seguía construyendo esa fantasía de un segundo bautizo que jamás iba a existir, como si yo fuera tan tonto que nunca me iba a dar cuenta de la verdad. En ese momento, entendí algo que me heló la sangre. Diana no me estaba mintiendo solo para evitar lastimar mis sentimientos. Me estaba mintiendo porque pensaba que yo era demasiado estúpido para descubrir la verdad. Mi propia hija me veía como un viejo ignorante al que se le podía engañar fácilmente. Pero lo que Diana no sabía es que su papá el plomero había aprendido muchas cosas en 23 años de trabajo. Y una de las más importantes era esta: cuando alguien te miente una vez, siempre encuentra la manera de mentirte otra vez, a menos que tú le demuestres que ya sabes la verdad. El miércoles por la noche, Diana vino a mi casa sin avisar. Escuché su carro en la entrada a las 8:30, el mismo Honda Accord plateado que yo le había ayudado a comprar cuando se graduó de enfermera. Me asomé por la ventana y la sexta bajarse con Sebastián en brazos, caminando hacia la puerta principal como si nada hubiera pasado. Cuando abrí, Diana me sonrió con esa sonrisa que había puesto desde niña cuando quería que yo no me enojara por algo que había hecho. Hola, papá, pasábamos por aquí y queríamos saludarte. Hola, mija, pasen. Diana entró y se sentó en el sofá, acomodando a Sebastián en sus piernas. El bebé llevaba puesto un overolito azul que yo no había visto antes, y tenía una cadenita dorada en el cuello que brillaba con la luz de la lámpara. ¿Qué tal tu día, papá? Bien, trabajando como siempre. Diana asintió, pero pude ver que no estaba realmente prestando atención. Tenía esa mirada distraída que ponía cuando estaba pensando en otras cosas. Papá, quería platicar contigo sobre el bautizo. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí venía otra mentira, que era: ¿pasa con el bautizo? Es que he estado pensando, y creo que tal vez sería mejor hacerlo más íntimo. Solo nosotros, Marcos, Sebastián, tú y yo, sin tanta familia. ¿Qué te parece? La miré fijamente. Diana seguía construyendo esa fantasía del segundo bautizo. Seguía pensando que yo era tan tonto que no me había dado cuenta de nada. Diana, sí, papá, yo sexta las fotos en Facebook. El cambio en su cara fue inmediato. La sonrisa se le borró como si alguien hubiera apagado una luz. Los ojos se le pusieron grandes, como cuando era niña y la cachaba haciendo travesuras. ¿Qué fotos? Las fotos del bautizo de Sebastián. El sábado pasado, en la iglesia de San José. Diana se quedó callada durante un minuto completo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina y la respiración de Sebastián que se había quedado dormido en sus brazos. Papá, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar. Diana, vi las fotos, hablé con Aurelio, hablé con el padre Miguel.
sé que me mentiste. Diana bajó la mirada. Cuando la volvió a levantar, tenía los ojos llorosos. Papá, no fue nada personal. ¿Cómo que no fue nada personal? Soy su abuelo, soy tu papá. Es que es complicado. No, Diana, no es complicado. Me excluiste del bautizo de mi nieto, y me mentiste sobre eso. Eso no es complicado, eso es cruel. Diana empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, como cuando la regañaba de niña y ella sentía que no era justo. Papá, tú no entiendes cómo son las cosas ahora. ¿Cómo son las cosas ahora? La familia de Marcos. Ellos son diferentes. Tienen educación universitaria, trabajos profesionales. Sonora, son de un nivel social diferente. Ahí estaba, la verdad que había estado tratando de no ver durante 3 años. ¿Y yo qué soy? Diana, papá, tú eres mi papá y te amo, pero a veces, se detuvo, limpiándose los ojos con la manga de su suéter. ¿A veces qué? A veces me da vergüenza explicar que mi papá es plomero. Esas palabras me pegaron como martillazo directo en el pecho. Se me cortó la respiración, igual que cuando me dio el ataque al corazón hace 2 años, y las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Mi propia hija se avergonzaba de mí, la niña que había cargado en mis brazos recién nacida, la niña que me había dicho que era el mejor plomero de Dallas, la niña a la que le había pagado cada semestre de enfermería trabajando turnos dobles y fines de semana, la niña por la que había vendido el terreno que me dejó mi papá para poder comprarle su primer carro. Se avergonzaba de mí. Diana, ¿por qué crees que tú pudiste estudiar enfermería? Porque saqué buenas calificaciones. No, porque yo trabajé como animal durante 4 años para pagarte la universidad, porque madrugaba los sábados para hacer trabajos extra, porque vendí la única herencia que me dejó tu abuelo para que tú no tuvieras que trabajar mientras estudiabas. Diana seguía llorando, pero ahora parecía más frustrada que arrepentida. Papá, yo sé que hiciste sacrificios, y te lo agradezco, pero eso no significa que yo tenga que estar orgullosa de. No terminó la frase, pero no necesitaba terminarla. Ya había dicho suficiente. ¿Orgullosa de qué, Diana? ¿De tu papá que se rompe la espalda para vivir honradamente? ¿Del hombre que te enseñó que el trabajo digno vale más que cualquier título universitario? No es eso, papá, es que la gente juzga. Cuando digo que mi papá es plomero, me ven diferente, como si yo también fuera de clase baja. Me quedé mirándola durante un rato largo. Esta no era mi Diana, esta no era la niña que me había dicho que quería trabajar conmigo en el depósito cuando fuera grande. Esta era una extraña que había tomado el lugar de mi hija. Diana, quiero que te vayas de mi casa. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Te vayas? Ahorita mismo. Papá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Diana se levantó del sofá, cargando a Sebastián que había despertado y empezaba a llorar. Papá, estás exagerando. Podemos hablar de esto como adultos. No hay nada más que hablar. Diana, tú ya dijiste todo lo que tenías que decir. Papá, por favor. Diana, vete. Cuando Diana llegó a la puerta, se volteó una última vez. Papá, tú también tienes la culpa. Nunca trataste de mejorar. Nunca quisiste ser más de lo que eres. Y se fue, dejándome solo en mi sala, con el sonido del motor de su carro alejándose y el eco de sus palabras rebotando en las paredes de la casa donde la había criado. En ese momento, supe que algo se había roto entre nosotros que jamás se iba a poder reparar. Pero también supe otra cosa, que ya era hora de que mi hija aprendiera quién era realmente su papá el plomero. Los siguientes 3 días no hablé con nadie. Me levanté cada mañana a las 5:30. Me fui al trabajo. Hice mis reparaciones de plomería como siempre, y regresé a casa en silencio. Javier, mi compañero del depósito, me preguntó 2 veces si estaba bien, pero yo solo le decía que sí, que todo estaba normal. Pero por las noches, cuando llegaba a casa, me sentaba en la mesa de la cocina y pensaba, no en lo que había pasado con Diana, sino en lo que iba a hacer al respecto. Un hombre de 51 años no llega tan lejos sin aprender algunas cosas sobre la vida, y una de las más importantes es esta: cuando alguien te falta al respeto, tienes 2 opciones.
O te quedas callado y aceptas que así van a ser las cosas, o les enseñas por qué se equivocaron al subestimarte. Yo había elegido la segunda opción. El jueves por la noche, saqué una caja de zapatos que tenía guardada en el closet de mi recámara, detrás de la ropa de invierno que casi nunca usaba. Era una caja vieja de botas de trabajo que había comprado hace años, pero ya no contenía zapatos, contenía documentos, documentos que Diana nunca había visto, documentos que nadie de mi familia conocía, porque yo había aprendido desde joven que los asuntos de dinero se mantienen privados hasta que sea necesario mostrarlos. Dentro de la caja estaban las escrituras de la casa donde Diana vivía con Marcos y Sebastián, la casa que ella creía que era suya, la casa por la que pagaba renta mensual de $1,600, la casa donde había excluido a su papá el plomero porque le daba vergüenza que sus nuevos amigos supieran quién era yo realmente, la casa que yo había comprado hace 2 años, cuando Diana estaba pasando por problemas económicos después de que nació Sebastián. En ese momento, Diana acababa de regresar de su licencia de maternidad y Marcos había perdido su trabajo anterior. Tenían deudas del hospital, pagos atrasados de tarjetas de crédito, y el landlord los había amenazado con desalojarlos si no ponían al día los 3 meses de renta que debían. Diana había venido a llorar a mi casa un domingo por la tarde, cargando a Sebastián que apenas tenía 2 meses. Papá, no sé qué vamos a hacer. Van a echarnos de la casa. Yo tenía ahorrado $58,000, dinero que había juntado durante 25 años, peso por peso, guardando cada centavo extra que ganaba, dinero que había planeado usar para mi retiro, o para emergencias médicas, o para ayudar a Diana cuando realmente lo necesitara. Ese domingo decidí que Diana realmente lo necesitaba. ¿Cuánto les pides por la casa al landlord? Le pregunté. ¿De qué hablas, papá? ¿Qué si está dispuesto a vender? ¿Cuánto crees que pida por la casa? Diana me miró como si estuviera loco. Papá, tú no puedes comprar una casa, no tienes ese dinero, pero sí lo tenía, y el lunes siguiente fui a hablar con el dueño de la casa, un señor mayor que tenía varias propiedades de renta en Oak Cliff. Le ofrecí $45,000 en efectivo por una casa que valía $55,000. Lo pensó durante 2 días y aceptó. El miércoles siguiente, yo era el nuevo dueño de la casa donde vivía mi hija, pero no le dije nada a Diana. En lugar de eso, la llamé para decirle que había hablado con el landlord y que había llegado a un arreglo, que el señor había aceptado un plan de pagos para que Diana pudiera poner al día su deuda poco a poco, que la renta iba a bajar de $1,800 a $1,600 mensuales, porque yo había negociado un mejor precio. Diana lloró de alivio ese día, me abrazó como no me había abrazado desde que era niña. Papá, eres un milagro, no sé cómo le hiciste, pero nos salvaste. Para eso están los papás, mija. Lo que Diana no sabía es que cada peso de esa renta que me pagaba todos los meses iba directo a una cuenta de ahorros que tenía abierta para Sebastián. Yo no estaba cobrándole renta a mi hija, estaba guardando su dinero para la educación de mi nieto, pero también había puesto las escrituras de la casa a mi nombre por una razón muy específica, para proteger a Diana de sus propias decisiones. Si algún día ella y Marcos se divorciaban, o si tenían problemas financieros graves, la casa no se perdería, estaría segura. Nunca pensé que iba a necesitar usar esa protección de la manera que la estaba a punto de usar. El viernes por la noche, llamé a un abogado que conocía del barrio, el licenciado Hernández, que tenía su oficina en Jefferson Boulevard. Le expliqué mi situación sin dar muchos detalles. Licenciado, si yo soy el dueño de una casa, ¿puedo pedirle a los inquilinos que se salgan cuando yo quiera? Depende, don Rafael. ¿Tienen contrato de arrendamiento? No hay contrato firmado, solo un acuerdo verbal. Entonces sí, usted puede terminar el arrendamiento con 30 días de aviso por escrito. Y si los inquilinos son familia, la ley no hace distinción entre familia y desconocidos. Un contrato es un contrato, don Rafael. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza, era por algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Diana había cometido un error muy grande.
Había asumido que su papá el plomero era un hombre simple que no entendía cómo funcionaba el mundo. Había construido su nueva vida social sobre la base de que yo era una vergüenza que se podía esconder o manejar a conveniencia, pero Diana se había olvidado de algo muy importante. Los hombres simples, a veces, son los más inteligentes de todos, y los papás plomeros que han trabajado toda su vida para proteger a sus hijos, a veces, saben cosas que las enfermeras universitarias nunca aprenden. El sábado por la mañana, redacté una carta de terminación de arrendamiento, fechada para ser efectiva en 30 días, una carta completamente legal que le daba a Diana el tiempo suficiente para encontrar otro lugar donde vivir, pero que también le enseñaría algo que aparentemente había olvidado, que nunca se debe morder la mano que te da de comer, especialmente cuando esa mano también tiene las escrituras de tu casa. El domingo por la mañana, después de misa en San José, me quedé platicando con el padre Miguel más tiempo del usual. Padre, quiero preguntarle algo sobre el perdón. Claro, don Rafael, dígame, si alguien te lastima porque se avergüenza de ti, ¿está uno obligado a perdonar sin que esa persona aprenda las consecuencias de sus actos? El padre Miguel me miró con esos ojos sabios que tenía, como si pudiera ver más allá de mi pregunta. Don Rafael, el perdón no significa ser tonto. Dios perdona, pero también imparte justicia. A veces la gente necesita entender el peso de sus decisiones para poder arrepentirse de verdad. Aunque sea familia, especialmente si es familia, los hijos a veces necesitan recordar que sus padres también merecen respeto. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Lo que iba a hacer no era venganza, era educación. El lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 15 años, la misma cuenta donde había depositado cada peso de la renta que Diana me había estado pagando durante 2 años. Buenos días, don Rafael, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero saber el saldo de mi cuenta de ahorros número 7742. La cajera, una señora mayor que me conocía desde hacía años, revisó su computadora. Tiene $38,400, don Rafael. Exactamente lo que esperaba. 24 meses de $1,600 mensuales. Todo el dinero que Diana creía que había estado pagando de renta, guardado para la educación de Sebastián. Quiero hacer un retiro. ¿De cuánto? De todo. La señora me miró con sorpresa. ¿De todo? Son $38,400. Sí, todo. Don Rafael, ¿está seguro? Es mucho dinero para andar cargando. Estoy seguro. Me tomó 20 minutos completar todos los papeles, pero al final salí del banco con un cheque de cajero por $38,400. El dinero que Diana había pagado de renta, convertido en la herencia que iba a recibir mi nieto cuando cumpliera 18 años. Si es que Diana aprendía a valorar a su familia antes de esa fecha. El martes por la tarde, fui a la oficina del licenciado Hernández para revisar todos los documentos legales una última vez. Don Rafael, ¿está completamente seguro de que quiere hacer esto? Licenciado, mi hija necesita aprender una lección sobre el respeto, y yo necesito enseñársela. Entiendo, pero recuerde que esto puede causar un problema familiar muy grande. El problema familiar ya existe, licenciado. Lo que yo voy a hacer es ponerlo sobre la mesa. El licenciado Hernández revisó la carta de terminación de arrendamiento que habíamos preparado. Estaba redactada de manera completamente profesional y legal. Diana tenía 30 días para desocupar la propiedad. No había nada personal en el documento, solo hechos legales. ¿Cuándo quiere que le entregue esta notificación? El viernes en la noche. Quiero que tenga el fin de semana completo para procesarlo. Muy bien, ¿quiere que yo se la entregue personalmente? No, yo mismo se la voy a entregar. El miércoles por la noche, llamé a mi hermano Aurelio para avisarle lo que estaba a punto de hacer. Rafael, ¿qué tal, hermano? Aurelio, necesito contarte algo, pero no quiero que se lo digas a nadie hasta después del viernes. ¿Qué pasa? Diana me excluyó del bautizo porque se avergüenza de que su papá sea plomero. ¿Qué? Ella misma me lo dijo, el miércoles pasado.
Me dijo que a veces le da vergüenza explicar que su papá es plomero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Rafael, esa niña está loca. ¿Cómo puede decir eso después de todo lo que tú has hecho por ella? No sé, hermano, pero ya decidí qué voy a hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer? Diana vive en una casa que yo compré. Ella cree que paga renta, pero en realidad yo soy el dueño. El viernes le voy a entregar una notificación legal de que tiene 30 días para mudarse. Rafael, ¿hablas en serio? Completamente en serio, hermano. Eso va a causar un problema enorme. Aurelio, yo crié a esa niña para que fuera una persona decente. Le enseñé valores, respeto, gratitud. Si ella decidió olvidar todo eso, entonces necesita que alguien se lo recuerde. ¿Y si no funciona? ¿Y si se enoja más contigo? Entonces sabré que perdí a mi hija hace mucho tiempo, y que la extraña que toma su lugar no merece los sacrificios que hice por ella. Aurelio suspiró profundamente. Rafael, yo te apoyo, pero ten cuidado, las cosas de familia a veces no se pueden reparar después. Hermano, ya está roto. Lo que yo voy a hacer es decidir si se puede componer o no. El jueves por la noche preparé todo para el día siguiente. Puse la carta de terminación en un sobremanila, junto con copias de las escrituras de la casa y el recibo del banco que mostraba de dónde había salido el dinero para comprarla. También incluí una nota escrita a mano. Diana, tu papá el plomero, resultó ser más inteligente de lo que pensabas. El dinero que guardé durante 25 años no solo sirvió para salvarte cuando estabas a punto de perder tu casa, sirvió para comprártela. Los $1,600 que me pagas cada mes están en una cuenta de ahorros para Sebastián. Nunca te cobré renta, te estaba cuidando, como siempre lo he hecho, pero si te avergüenzas de mí, entonces es hora de que aprendas a vivir sin la protección de tu papá. Tienes 30 días. Rafael Herrera, tu papá plomero. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, no porque fuera cruel, sino porque finalmente iba a hacer lo que debería haber hecho hace años, enseñarle a mi hija que el respeto no es opcional, especialmente hacia el hombre que sacrificó todo para darle la vida que tiene. El viernes llegué a casa de Diana a las 7 de la noche. Estacioné mi camioneta de trabajo en la entrada, la misma camioneta Ford blanca de 2015 que Diana había visto miles de veces pero que últimamente le daba vergüenza que sus vecinos notaran. Me bajé despacio, con el sobremanila en la mano, y caminé hacia la puerta principal de la casa de 3 recámaras que yo había comprado con el sudor de 25 años de trabajo, la casa donde mi hija vivía sin saber que su papá el plomero era su verdadero casero. Toqué la puerta. Diana abrió con Sebastián en brazos, vestida con la bata de enfermera que acababa de llegar del hospital. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. Todavía había tensión entre nosotros desde nuestra última conversación. Hola, papá, ¿qué haces aquí? Vengo a entregarte algo importante. ¿Qué es? Le extendí el sobre manila. Ábrelo. Diana me miró con desconfianza, pero tomó el sobre, lo abrió parada ahí en la puerta, con la luz del porche iluminando los documentos que sacó. Primero leyó la carta de terminación de arrendamiento. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo cada línea. Su cara pasó de confusión a sorpresa, y después a algo que no pude identificar. ¿Qué es esto, papá? Sigue leyendo. Después sacó las escrituras de la casa, el documento legal que mostraba que Rafael Herrera era el propietario legal de la propiedad ubicada en 4247 Cedar Crest Boulevard, Dallas, Texas. Diana se quedó completamente inmóvil. El papel le temblaba en las manos. No entiendo. Sigue leyendo. Finalmente leyó mi nota manuscrita, la sexta palidecer mientras leía cada palabra. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí con los ojos completamente abiertos. ¿Tú compraste mi casa? Sí. ¿Cuándo? Hace 2 años. Cuando estabas a punto de perder tu hogar porque no podías pagar la renta. Diana se quedó callada durante un minuto completo. Podía escuchar el ruido del tráfico en Cedar Crest Boulevard y el sonido de la televisión de los vecinos. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería protegerte. Quería que tuvieras un hogar seguro para Sebastián, aunque tú no supieras que estabas protegida. Pero,
Entonces todo este tiempo yo te he estado pagando renta a ti. Sí, y cada peso que me pagaste está en una cuenta de ahorros para la Universidad de Sebastián. Diana se sentó en el escalón de la entrada, todavía cargando al bebé, con los documentos esparcidos a su alrededor. No puedo creer esto, Diana. Durante 2 años has estado viviendo en una casa que tu papá el plomero compró para protegerte. Durante 2 años tu papá el plomero ha estado guardando tu dinero para la educación de tu hijo. Y hace una semana, ese mismo papá plomero fue excluido del bautizo de su nieto porque a ti te da vergüenza explicar que tu papá arregla tuberías para vivir. Diana empezó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de shock, de comprensión, de vergüenza real. Papá, yo no sabía. No, Diana, tú no quisiste saber. Tú asumiste que tu papá era demasiado simple para entender cómo funciona el mundo. Asumiste que era demasiado pobre para ayudarte realmente. Asumiste que era una vergüenza que había que esconder. Papá, perdóname. Diana, el perdón se gana, no se suplica. Marcos apareció en la puerta, atraído por las voces. Cuando vio los documentos en el suelo, se acercó a leer por encima del hombro de Diana. ¿Qué está pasando aquí? Diana le extendió las escrituras de la casa. Mi papá es el dueño de nuestra casa. Marcos tomó los documentos y los leyó. Rápidamente, su cara cambió de confusión a total shock. ¿Cómo es posible esto? Es posible, les dije, porque el plomero ignorante que los avergüenza tanto resultó ser lo suficientemente inteligente para salvarlos cuando estaban a punto de perder todo, y lo suficientemente generoso para nunca decirles que los había salvado. Marcos me miró con una expresión que nunca había visto en él. Era respeto, respeto real, no la cortesía forzada que me había mostrado durante 3 años. Don Rafael, yo no sabía que usted había hecho esto por nosotros. Nadie sabía, Marcos, porque yo no hago las cosas para que la gente lo sepa, las hago porque es lo correcto. Diana seguía llorando, meciendo a Sebastián que había empezado a inquietarse. Papá, ¿qué quieres que hagamos? Quiero que se muden. ¿Qué? Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Papá, no puedes hablar en serio. Diana, tú me dijiste que te daba vergüenza que tu papá fuera plomero, que la familia de Marcos era de un nivel social diferente, que yo no entendía cómo funcionaba el mundo. Pues te voy a dar la oportunidad de vivir sin la ayuda de tu papá ignorante. Vas a poder alquilar una casa pagándole a un verdadero casero. Vas a poder explicarles a tus amigos educados que no tienes nada que ver con un simple trabajador manual. Papá, yo estaba equivocada. Me disculpo, Diana, las disculpas están bien, pero las consecuencias también son parte de aprender. Marcos se aclaró la garganta. Don Rafael, ¿hay algo que podamos hacer para arreglar esta situación? Lo miré fijamente. Este era el momento que había estado esperando. Sí, Marcos, hay algo que pueden hacer. ¿Qué? Pueden empezar a tratarme con el respeto que se merece el hombre que ha estado cuidando de ustedes durante 2 años sin que lo supieran. Pueden dejar de avergonzarse del trabajo honesto que paga por la casa donde duermen todas las noches. Y pueden asegurarse de que mi nieto crezca sabiendo que su abuelo no es una vergüenza, sino el hombre que sacrificó todo para darle un futuro. Diana se limpió los ojos con la manga de su uniforme. Papá, ¿nos puedes dar otra oportunidad? Diana, los 30 días empiezan a correr desde hoy. Lo que hagan con ese tiempo depende de ustedes. Me di la vuelta para irme, pero Diana me gritó desde la puerta. Papá, ¿qué tenemos que hacer para que nos perdones? Me detuve y me volteé hacia ella. Diana, tienes que decidir si quieres un papá en tu vida o si quieres seguir avergonzándote. ¿De dónde vienes? Pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Caminé hacia mi camioneta, subí, y arranqué el motor. En el espejo retrovisor vi a Diana y Marcos parados en la entrada de la casa que yo había comprado, rodeados de los documentos que probaban que su vida entera había estado construida sobre la generosidad del hombre del que se avergonzaban. Por primera vez en meses, me sentí en paz. El sábado por la mañana, Diana me llamó a las 7:30. Yo estaba tomando café en mi cocina, viendo las noticias locales en Telemundo, cuando sonó el teléfono. Su voz sonaba ronca,
como si hubiera llorado toda la noche. Papá, ¿podemos hablar? Estoy escuchando. No, me refiero a hablar en persona. ¿Puedo ir a tu casa? Diana, tienes 29 días restantes para mudarte. No hay mucho más que hablar. Papá, por favor, necesito explicarte algunas cosas. Hubo algo en su voz que me hizo dudar. No era la voz manipuladora que había usado cuando me mintió sobre el bautizo. Era una voz quebrada, como la de una niña que finalmente entiende la gravedad de lo que ha hecho. Está bien, Venezuela. Media hora después, Diana llegó sola, sin Marcos, sin Sebastián. Se veía terrible, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y llevaba la misma ropa del día anterior. Cuando entró a mi casa, se quedó parada en la entrada como si no supiera si tenía derecho a sentarse. Siéntate, Diana. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde había estado el miércoles cuando me confesó que se avergonzaba de mí, pero ahora su postura era completamente diferente. Estaba encorvada, con las manos sobre las rodillas, mirando el piso. Papá, no dormí en toda la noche. Yo dormí muy bien. Diana levantó la mirada hacia mí, como si estuviera sorprendida de que yo pudiera estar tranquilo después de lo que había pasado. Papá, tienes razón en todo lo que dijiste ayer. Sí, lo sé, me porté como una mal agradecida. Sí, te portaste como una mal agradecida. Diana empezó a llorar otra vez. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que habías comprado la casa? Porque no era necesario que lo supieras. Mi trabajo como padre es protegerte, no recibir aplausos por hacerlo. Pero si me hubieras dicho, yo ¿habrías qué, Diana? Habría entendido que tú no eras. Se detuvo a media frase. ¿Que no era qué? Que no eras solo un plomero. La miré fijamente. Diana, yo soy solo un plomero. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es que ahora sabes que un plomero puede ser más inteligente y más generoso de lo que tú creías. Diana se limpió los ojos con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsa. Papá, Marcos y yo estuvimos hablando toda la noche. Él me dijo cosas que yo no quería oír. ¿Cómo qué? Me dijo que yo había sido la peor hija del mundo, que después de todo lo que tú habías hecho por mí, yo no tenía derecho a avergonzarme de ti. Era la primera vez que Marcos había dicho algo inteligente desde que lo conocía. ¿Y qué más te dijo? Me dijo que él también tenía la culpa, que desde que nos casamos, él había estado tratándote como si fueras menos que él, que nunca te había preguntado sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre nada, que solo te veía como el papá de su esposa, no como una persona. Marcos tiene razón, papá. Queremos compensarte. ¿Cómo? No sabemos cómo, pero queremos intentarlo. Me quedé callado un momento, tomando mi café y mirando a mi hija. Esta Diana era diferente a la que había visto el miércoles. Esta Diana parecía haber entendido algo fundamental sobre la vida. Diana, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que decidí comprarte esa casa? Nona, fue cuando llegaste llorando con Sebastián en brazos, diciéndome que los iban a desalojar. En ese momento, viendo a mi nieto que apenas tenía 2 meses, pensé, este bebé no va a crecer sin un hogar por culpa de los errores de sus papás. Diana asintió, escuchando cada palabra. Yo no compré esa casa para ti, Diana, la compré para Sebastián, para que mi nieto tuviera un lugar estable donde crecer, sin importar qué tan irresponsables fueran sus padres con el dinero. Papá, pero también la compré porque pensé que mi hija había aprendido de sus errores, porque creí que iba a valorar el sacrificio que estaba haciendo por ella, aunque nunca se lo dijera. Yo sí valoro. No, Diana, no valorabas. Sí, hubieras valorado lo que yo hacía por ti. Jamás me habrías excluido del bautizo de Sebastián. Jamás me habrías mentido. Y jamás me habrías dicho que te daba vergüenza explicar que tu papá es plomero. Diana lloró más fuerte. Papá, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Diana, hay cosas que no se pueden arreglar. Se pueden perdonar, pero no se pueden arreglar. Mera, ¿vas a perdonar? Diana, yo te perdoné desde el momento que te dije que te movieras, pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que vamos a empezar de nuevo, desde cero, con nuevas reglas. Diana se enderezó en el sofá. ¿Qué reglas? Primera regla, si te avergüenzas de mí,
no tengo lugar en tu vida. Segunda regla, si Marcos me trata como menos que él, no tengo lugar en su familia. Tercera regla, si van a excluirme de los momentos importantes de Sebastián, entonces yo no voy a ser parte de su vida. Papá, esas reglas son muy duras. Diana, esas reglas son las mínimas para cualquier relación. Se llama respeto básico. Diana se quedó callada durante varios minutos. ¿Y si aceptamos esas reglas, podremos quedarnos en la casa? Si aceptan esas reglas y las cumplen, podemos renegociar el arrendamiento. ¿Qué significa renegociar? Significa que van a seguir pagando renta, pero van a saber que me la están pagando a mí, y van a entender que viven en esa casa porque su papá plomero decidió protegerlos, no porque se la merecieran. Diana asintió lentamente. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué decidiste contarnos la verdad ahora? ¿Por qué no seguiste guardando el secreto? La miré durante un momento largo, porque me di cuenta de que protegerte, sin que lo supieras, te estaba haciendo más daño que bien. Te estaba enseñando que podías vivir sin consecuencias, que podías lastimar a la gente que te ama y que siempre iba a haber alguien que te salvara, sin que tuvieras que ser agradecida. Papá, yo sí soy agradecida. Diana, la gratitud no se dice, se vive. Cuando Diana se fue esa mañana, me prometió que hablaría con Marcos y que me darían una respuesta antes del domingo, que decidirían si querían vivir bajo las nuevas reglas o si preferían mudarse y empezar una vida independiente. Por primera vez desde el bautizo, sentí que mi hija me estaba hablando como a un adulto que merecía respeto. Era un buen comienzo. Han pasado 3 meses desde aquella noche cuando le entregué las escrituras a Diana. Estoy sentado en mi cocina un domingo por la mañana, tomando café y viendo a mi nieto Sebastián jugar en el piso con los bloques de madera que le hice en mi taller. Diana está lavando los platos del desayuno, como hacía cuando era niña, y Marcos está leyendo el periódico en la mesa, preguntándome de vez en cuando sobre las noticias locales. Las cosas cambiaron, pero no de la manera que yo esperaba. Diana y Marcos decidieron mudarse de la casa, no porque yo los hubiera corrido, sino porque Diana me dijo que necesitaba aprender a vivir sin la protección de su papá, que quería ganarse su independencia para poder volver a respetarse a sí misma. Papá, me dijo aquel domingo cuando vino a darme su respuesta, quiero que sepas que puedo cuidar a mi familia sin tu ayuda, no porque no la aprecie, sino porque necesito demostrármelo a mí misma. Fue la decisión más madura que Diana había tomado en años. Ahora viven en un apartamento de 2 recámaras en Irving, cerca de donde trabaja Marcos. Pagan $900 de renta mensual de su propio dinero. Diana trabaja turnos extra en el hospital los fines de semana para poder ahorrar. Marcos consiguió un trabajo mejor en una empresa de contabilidad que paga más, pero él mismo me contó que ahora valora cada peso que gana porque sabe lo que cuesta mantener una familia. Pero los domingos vienen a desayunar conmigo. Es una tradición que Diana propuso y que llevamos 3 meses cumpliendo sin fallar ni una sola vez. Es lo mínimo que puedo hacer, me dijo, después de haberte excluido del día más importante de mi nieto. Los primeros domingos fueron incómodos. Diana y Marcos no sabían cómo hablarme, como si fuera una persona completamente nueva para ellos. Marcos especialmente parecía nervioso, como si tuviera miedo de decir algo que me ofendiera, pero poco a poco, las conversaciones se fueron volviendo más naturales. Marcos empezó a preguntarme sobre mi trabajo. Primero fueron preguntas básicas, sobre plomería, pero después se interesó genuinamente en los proyectos que he hecho durante todos estos años. La semana pasada me pidió que le enseñara a arreglar una fuga en su apartamento porque quería aprender a resolver problemas por sí mismo. Don Rafael, me dijo mientras trabajábamos bajo el lavabo de su cocina, nunca me había dado cuenta de lo complicado que es este trabajo. Requiere mucha inteligencia. Todos los trabajos requieren inteligencia, Marcos. Algunos usan las manos, otros usan computadoras, pero todos requieren cerebro. Diana también cambió. Ahora cuando sus compañeras del hospital le preguntan sobre su familia, les dice con orgullo que su papá es plomero. Me contó que hace 2 semanas, cuando una tubería se rompió en el hospital,
ella misma recomendó mis servicios. Les dije que mi papá era el mejor plomero de Dallas, me dijo riéndose, como cuando era niña, pero lo más importante es cómo cambió su relación con Sebastián. Diana se aseguró de que mi nieto supiera quién soy y qué hago. Los domingos, después del desayuno, Sebastián se queda conmigo en el taller del garaje, mientras Diana y Marcos van al supermercado. Le he enseñado los nombres de las herramientas básicas, y aunque apenas tiene 2 años, ya sabe la diferencia entre un martillo y un destornillador. Abuelo, me dice con su vocecita pequeña, señalando mis herramientas, ¿me enseñas? Claro, mijo, pero primero tienes que crecer un poquito más. A veces, viendo a Sebastián jugar con los bloques de madera, pienso en lo diferente que habría sido todo si yo no hubiera puesto límites. Si hubiera seguido protegiendo a Diana en silencio, ella nunca habría aprendido a valorar lo que tenía. Sebastián habría crecido pensando que su abuelo era una vergüenza que había que esconder. En todos estos años trabajando como plomero, he aprendido que las cosas no se arreglan solas. Si hay una fuga, tienes que encontrarla y repararla. Si la ignoras, el problema se vuelve más grande. Si la escondes, termina dañando toda la estructura. Mi relación con Diana tenía una fuga que había empezado años atrás, cuando ella se empezó a avergonzar de sus raíces. Yo había estado tapando esa fuga con dinero, con protección silenciosa, con sacrificios que ella no sabía que estaba haciendo, pero la fuga siguió creciendo hasta que finalmente dañó toda la estructura de nuestra familia. La única manera de arreglarla era exponerla, mostrar exactamente dónde estaba el daño y repararlo desde los cimientos. No fue fácil, hubo momentos, especialmente en las primeras semanas, en que pensé que había perdido a mi hija para siempre, pero a veces, para salvar algo que amas, tienes que estar dispuesto a perderlo temporalmente. Diana me pidió perdón formalmente hace un mes, en una carta que escribió a mano y que me entregó un domingo después del desayuno. En esa carta me explicó que había estado avergonzándose de mí porque tenía miedo de que la gente pensara que ella también era menos por venir de una familia trabajadora, que había confundido el estatus social con el valor personal, había necesitado perderme para entender lo que realmente importaba en la vida. Papá, decía la carta, ahora entiendo que tú nunca fuiste una vergüenza. La vergüenza era yo, por no saber valorar al hombre que sacrificó todo para darme una vida mejor. Guardé esa carta en la misma caja de zapatos donde tengo todos los documentos importantes. Algún día, cuando Sebastián sea mayor, se la voy a enseñar para que entienda que las familias a veces se rompen, pero que también se pueden reparar si hay amor verdadero y respeto mutuo. El dinero que Diana me había estado pagando de renta sigue en la cuenta de ahorros para Sebastián. Ahora son $41,000. Diana sabe que existe esa cuenta, y cada mes deposita $50 adicionales de su propio trabajo. Dice que quiere asegurarse de que su hijo tenga oportunidades que ella tuvo que aprender a valorar demasiado tarde. Pero lo más importante que Sebastián va a heredar no es dinero, es la lección que su mamá aprendió a los 28 años, que el trabajo honesto no es algo de lo que avergonzarse, sino algo de lo que sentirse orgulloso, que la educación es importante, pero que nunca debe usarse para mirar hacia abajo a quienes no la tuvieron, que el respeto se gana con acciones, no con títulos o posiciones sociales, y que a veces, los hombres más sabios son los que trabajan con las manos y piensan con el corazón. Mi nombre es Rafael Herrera, tengo 51 años y soy plomero, en Dallas, Texas. Durante 23 años he arreglado tuberías rotas, destapado drenajes, e instalado calentadores de agua en casas de gente que la mayoría de las veces ni siquiera sabe mi nombre completo. Pero hace 3 meses también reparé algo mucho más importante, la relación con mi hija, y les puedo asegurar que fue el trabajo más difícil y más satisfactorio de toda mi carrera, porque al final del día, no importa si trabajas en una oficina o en un sótano lleno de tubos, lo que importa es que puedas dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto, que defendiste tu dignidad,
y que les enseñaste a las personas que amas que tú también mereces ser respetado, así como le digo a todos los clientes nuevos que llaman al depósito, aquí reparamos lo que está roto, y siempre queda mejor que antes. Si tú estás pasando por algo similar con tu familia, si hay alguien que te trata como si fueras menos de lo que eres, recuerda estos: el respeto no se mendiga, se enseña, y a veces, enseñar requiere decisiones difíciles que duelen en el momento pero sanan para toda la vida. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Escríbeme en los comentarios de qué ciudad me estás leyendo, y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite. Recordar que defender tu dignidad no es egoísmo, es amor propio.